Buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidos y damos gracias a Dios por este momento en donde nos permite compartir su palabra. Así es que vamos a orar para dar inicio a nuestro estudio bíblico en esta noche. Oramos. Gracias, Padre, te damos por tus bendiciones, porque nos das este tiempo y la oportunidad, Señor, de estudiar tu palabra, y pedimos tu dirección, tu ayuda y que tu Espíritu Santo nos guíe, Señor, y nuestras vidas puedan afirmarse cada día más en esa fe y en esa confianza en ti. Enséñanos a orar, Señor, como tú lo deseas, para que podamos ser creyentes, fervientes en la oración, que confiamos en tus promesas. Danos una vida limpia, bendícenos en esta noche, lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén, Padre. Bueno, mis hermanos, espero que tengan ya a la mano su Biblia, su cuaderno de notas y también su lápiz. Y hoy vamos a iniciar una nueva serie. La serie anterior acerca de equipados para servir la voy a continuar los domingos a las 12 del día para que usted nos acompañe, y ahí voy a continuar con los estudios de los dones espirituales y algunos otros aspectos. Por lo pronto los miércoles, hoy quiero comenzar esta serie titulada El poder de la oración. El poder de la oración. Durante varios miércoles pues estudiaremos a la luz de la Escritura cómo orar y cómo ver la manera en que nuestras oraciones pues sean efectivas y estén acordes a lo que dice la palabra de Dios. Bueno, hoy le invito para que abra su Biblia y busque por favor en el Antiguo Testamento, en Primero de Reyes, capítulo 18. Primero de Reyes, capítulo 18, verso 41. Del 41 al 46, ¿sí? Primera de Reyes, capítulo 18, versos del 41 al 46. Y vamos a ver un pasaje de la vida del profeta Elías, y obviamente acerca del tema que vamos a tratar es la oración. Bueno, dice así: entonces Elías dijo a Acab: sube, come y bebe, porque una lluvia grande se oye. Acab subió a comer y a beber, y Elías subió a la cumbre del Carmelo, y postrándose en tierra, puso su rostro entre las rodillas, y dijo a su criado: sube ahora y mira hacia el mar. Y él subió y miró y dijo: no hay nada. Y él le volvió a decir: vuelve 7 veces. A la 7ª vez dijo: yo veo una pequeña nube como la palma de la mano de un hombre que sube del mar. Y él dijo: ve y di a Acab: unce tu carro y desciende para que la lluvia no te ataje. Y aconteció, estando en esto, que los cielos se oscurecieron con nubes y viento, y hubo una gran lluvia, y subiendo Acab vino a Jezreel. Y la mano de Jehová estuvo sobre Elías, el cual ciñó sus lomos y corrió delante de Acab hasta llegar a Jezreel. Bueno, hoy vamos a ver este tema de cómo orar eficazmente, y tomamos como parte de la enseñanza este pasaje de la vida del profeta Elías, en donde Elías acababa de confrontar al pueblo de Israel y también a los 400 profetas falsos de Baal, y efectivamente Dios respondió la oración de Elías, y el llamado y el reto de Elías hacia Israel fue: pues decidan si se van a seguir a Jehová o no, ¿verdad? Bueno, cuando ellos ven la respuesta del Señor a la oración de Elías, pues obviamente se deciden efectivamente por seguir al Señor. Y de aquí Elías entonces dice que va con el rey Acab, el rey de Israel, un rey perverso, juntamente con su esposa, la reina Jezabel, de estos dos reyes perversos que desviaron a Israel de la fe en Dios, el único Dios, para adorar a ese falso Dios que era Baal. Bueno, entonces después de esta confrontación y de esta victoria que Dios le dio a Elías, él sube al monte Carmelo y le dice al rey Acab: bueno, tú sube y come, ¿verdad? Mientras yo me pongo a orar para pedirle a Dios que haya lluvia, porque por causa de esa idolatría de Israel, Dios había castigado al pueblo de Israel durante 3 años y medio sin lluvia. Entonces, imagínese usted la situación: había sequía, no había frutos, y bueno, era un caos. Entonces, después de 3 años y medio, viene la respuesta del Señor. Ahora, ¿qué es lo que vamos a aprender aquí? Bueno, la oración eficaz del justo puede mucho,
es lo que dice en el libro de Santiago, haciendo mención precisamente de Elías. Y vamos ahora al Nuevo Testamento, por favor. Y encontramos aquí en el libro de Santiago, capítulo 5, Santiago capítulo 5, en los versos del 16 al 18, esta preciosa promesa en cuanto a la oración para los hijos de Dios. Santiago 5 del 16 al 18, espero que ya lo encuentre, Santiago 5 del 16 al 18, y dice así: confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. La oración eficaz del justo puede mucho. Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y otra vez oró, y el cielo dio lluvia y la tierra produjo su fruto. Bueno, entonces nos dice aquí Santiago, la oración eficaz del justo puede mucho. Y aquí tenemos esta bendición, esta promesa y también este reto para los creyentes, que a veces, mis hermanos, nos olvidamos de orar, nos olvidamos de creer estas promesas de Dios, y a veces andamos, pues carecemos del poder, de las respuestas que Dios quiere darnos a nuestra vida y de muchas otras situaciones, porque no oramos. Dice también Santiago, no tenéis porque no pedís, ¿verdad? Entonces, a veces nos preocupamos demasiado, podemos angustiarnos o quejarnos o lo que sea, pero no oramos. Entonces, como pueblo de Dios y de manera personal, tenemos que practicar la oración, esta oración eficaz del justo, o sea, del creyente. Y la promesa es, puede mucho. Entonces, si la oración del creyente puede mucho, pues hermanos, vamos a practicar y a vivir la oración como Dios manda. Entonces, vamos a ver algunos requisitos para que nuestras oraciones sean eficaces, ¿verdad? Para que nuestras oraciones tengan respuesta de parte de Dios. Entonces, vamos a tomar aquí algunos ejemplos, algunos requisitos que el profeta Elías cumplió y podemos también nosotros aprender de él. Número 1, entonces, hay la oración que debemos de hacer también como congregación, apoyarnos los unos a los otros, orar los unos por los otros. O sea, hay oración congregacional, hay oración en grupos, pero también hay la oración, por decirlo así, personal, la oración en privado. Y en esta ocasión vemos la oración en privado, la oración personal que hace Elías, ¿verdad?, ante la necesidad de lo que estaba sucediendo, esa sequía. Y entonces Elías nos dice que cuando sube al Monte Carmelo, él se postra sobre sus rodillas y comienza a orar, la oración personal. Entonces, vamos a otro texto, por favor, en Mateo 6:6. Y el Señor Jesús aquí está enseñando a sus discípulos, ¿verdad?, a orar. ¿Cómo debemos de orar? Pero aquí dice en Mateo 6:6, mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Bien, mis hermanos, entonces comenzamos por orar de manera personal. Tiene que ser ya una práctica, un buen hábito, algo cotidiano, que el creyente dedique un tiempo en lo personal para estar orando al Señor. Dice Jesús, cuando ores, ¿verdad?, en tu aposento o en tu recámara, cerrada la puerta, ora a tu Padre Celestial que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Hermanos, ¿cómo queremos que Dios nos bendiga si nosotros no cumplimos primeramente con buscar su rostro en oración? Y déjeme hacerle esta pregunta: ¿hace usted esto? ¿Va usted en lo secreto, en lo personal, con Dios, y ora usted a Él, busca su rostro, le expone sus peticiones, lo alaba, le da gracias? O sea, ora, como dijo Jesús, en lo personal, en secreto con Dios. Usted tiene que dedicarse y concentrarse al Señor. Ahora, obviamente podemos orar en todas partes, desde luego que sí, pero tiene que haber un lugar específico en donde no nos distraigamos y en donde podamos concentrarnos y enfocarnos en la presencia de Dios. Entonces, así como Elías, estando en la cumbre del Monte Carmelo, pues mientras el rey Acab estaba comiendo, Elías estaba
intercediendo, estaba orando, estaba postrado. Y tenemos este primer punto, la oración en privado, la oración en lo personal. Bueno, nos dice también cómo se encontraba Elías orando, y en Primero de Reyes 18:42 dice aquí que Acab subió a comer y a beber, y Elías subió a la cumbre del Carmelo y postrándose en tierra, puso su rostro entre las rodillas. Entonces, encontramos aquí algo, también otro punto muy importante, ¿verdad? Es la posición, las posturas. ¿Cuáles son las posturas apropiadas para orar? Bueno, pues no hay ninguna en especial que pudiéramos decir de tal forma tienes que colocarte, ¿verdad? O ponerte para orar, no, pero es significativo que la manera en que se pone Elías, él se pone su rostro, ¿verdad? Él se pone de rodillas. La postura aquí pues nos dice de su total dependencia de Dios, de rodillas. Ahora, podemos orar cuando vamos manejando, con los ojos abiertos obviamente, claro que sí. Podemos orar cuando vamos caminando, podemos orar en cualquier parte. Sí, orar sin cesar, fue lo que dijo el apóstol Pablo, ¿verdad? Pero también hay ocasiones, y creo que es bíblico y es muy bueno, el que también, mis hermanos, pues tengamos en lo personal la costumbre de doblar nuestras rodillas ante el Señor. ¿Qué mostramos con eso? Bueno, también cuando podemos ir caminando y obviamente demostrarle nuestra dependencia al Señor. Claro que sí, entonces no se trata tanto de la postura externa, pero sí es bueno, ¿verdad?, que el creyente doble sus rodillas. Ahora yo sé que algunos hermanos o hermanas ya quizás tengan problemas con sus rodillas y no las pueden doblar. No se preocupe, eso no significa que no sea usted espiritual o que no dependa de Dios. Pero es bueno, es una buena práctica, una buena costumbre, el arrodillarse también un tiempo, ¿verdad?, y seguir clamando al Señor. Ahora Jesús, cuando estaba en el huerto del Getsemaní, pues él también se postró y él estaba pues orando al Padre. Mateo 26, Mateo 26, 39, aquí nos dice también, igual que Elías, de manera semejante, en Mateo 26, 39, yendo un poco adelante, Jesús se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Entonces dice aquí que se postró sobre su rostro orando. Bueno, entonces la postura también puede ser una postura apropiada, el doblar nuestras rodillas ante el Señor. Ok, en tercer lugar, ¿qué aprendemos de Elías? Vamos una vez más al Antiguo Testamento, en Primera de Reyes, capítulo 18, verso 1. Primero de Reyes, capítulo 18, el verso 1, dice aquí: pasados muchos días, vino palabra de Jehová a Elías en el tercer año, diciendo: ve, muéstrate a Acab, y yo haré llover sobre la faz de la tierra. Bueno, ya habían pasado más de 3 años sin llover, se había cumplido lo que Dios le había dicho al profeta Elías, habrá sequía. Bueno, pero ahora viene palabra de Jehová, dice, y vino palabra, es decir, vino una promesa, una indicación. Y este punto es muy importante en nuestra vida, porque cuando oramos, mis hermanos, pues tenemos que aprender a orar dependiendo de las promesas que hay en la Biblia. ¿Por qué? Porque a veces podemos orar no sabiamente, a veces podemos pedir cosas que no son correctas, que no pensamos que sean lo mejor, ¿verdad? Entonces, por lo regular, cuando oramos al Señor, sí le exponemos nuestras necesidades, pero Elías pudo orar con esa confianza porque Dios le dijo: muéstrate acá porque yo haré llover, ¿verdad? Es decir, ya estaba la promesa de Dios, y cuando Dios cumple algo, promete algo, Él lo cumple. Entonces, ustedes y yo tenemos que aprender a apropiarnos de las promesas de Dios que están en la Biblia, obviamente leyendo su respectivo contexto, y cuando veamos que el Señor nos da una promesa y el Espíritu Santo nos guía a apropiarnos de esa promesa y a tomarnos de esa promesa, bueno, pues oramos al Señor: Señor, esta es tu promesa, y en base a esta promesa, Señor, es que yo clamo a ti, es que yo expongo esta necesidad, esta situación, en base a esta promesa, Señor, esta palabra tuya, es que yo oro y espero
y confío en ti, Señor. Así es que Elías pudo orar con esa confianza porque había promesas de parte de Dios, ¿verdad? Entonces, igualmente nosotros, mis hermanos, tenemos que aprender a orar en base a las promesas de Dios. Ahora, recordemos, lo mejor es conocer la Escritura para poder orar conforme a la voluntad de Dios. Busque ahora en Primera de Juan, la primera carta de Juan, capítulo 5, versículos 14 y 15. Bueno, tenemos también que ser sinceros y honestos y reconocer que a veces nuestras peticiones no son buenas peticiones, no son oraciones correctas o sabias o que vayan a ser una bendición. Entonces, qué importante es leer aquí, primera de Juan 5, versos 14 y 15, dice: y esta es la confianza que tenemos en Él, en el Señor, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye, y si sabemos que Él nos oye, en cualquiera cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Así es que Dios contestará, obviamente, de acuerdo a lo que es su voluntad. Entonces, ¿y cómo conozco la voluntad de Dios? Bueno, en la medida en que voy estudiando la Escritura, voy conociendo la voluntad de Dios y me voy dando cuenta de que no es la voluntad de Dios para no pedirle algo de manera pues terca o necia, ¿verdad? Sino ya conociendo la Escritura, puedo entonces con esa confianza decirle: Señor, pues esto está en tu palabra y confío en ti. Ahora, hermanos, obviamente hay situaciones, hay pruebas, ¿verdad? Hay necesidades, y de ahí la importancia de aprender a orar, ¿verdad? En base a las promesas de Dios. Ahora, recuerda una cosa: Dios es soberano, Dios es sabio, Dios es misericordioso. Y Él contesta, pero Él contesta de acuerdo a su soberanía, de acuerdo a su plan, de acuerdo a su misericordia. Entonces vamos con esa confianza y diría yo, la mayoría de las veces el Señor responderá las oraciones que le hacemos. Y aun cuando Dios nos dice en un momento dado, no, pues es una respuesta, ¿verdad? Porque Él tiene algo mejor o porque aún no es el momento y nos va a responder posteriormente. Pero eso no debe menguar, mis hermanos, nuestra confianza en el Señor. Simplemente, Señor, tú eres soberano. Nosotros no podemos darle órdenes a Dios. Ahora, tenga cuidado, por favor, con esas modas equivocadas hoy, esas modas doctrinales como el yo declaro o el yo decreto. A ver, ni usted ni yo le damos órdenes a Dios. Él es quien da las órdenes. Nosotros, como sus hijos, suplicamos, pedimos, y Dios es quien da la respuesta en su soberanía y en su sabiduría y en su providencia, mis hermanos. Pero con esa confianza clamamos al Señor, ¿verdad? Bueno, ahora otro punto es que tenemos que orar específicamente, ¿verdad? Regresamos a Santiago capítulo 5, el verso 17, Santiago 5, 17, dice aquí que Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses, y otra vez oró, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo su fruto. Entonces, otro punto que tenemos que entender aquí es aprender a orar específicamente, ser específicos. ¿Qué pidió aquí Elías? Pues que lloviera, entonces fue específico. Así es que cuando oramos, procuremos ser precisos, mis hermanos, en cuanto a lo que le estamos pidiendo al Señor. A veces por flojera, por costumbre, por rutina, y esto está muy mal hecho: Señor, pues tú bendíceme en todo, tú bendice a todos. No, a ver, tenemos que ser concretos. ¿Por qué? Porque cuando Dios contesta una oración, entonces sepamos que Dios nos contestó y le demos la gloria y le demos las gracias, y nuestra confianza en el Señor se fortalece. Por eso tenemos que aprender a ser específicos. O sea, no diga: Señor, pues bendíceme en todo. No, bendíceme en qué le queremos, qué le estamos pidiendo al Señor. Algún asunto de salud, pues sea concreto. Algún asunto familiar, ¿verdad? Algún problema, alguna diferencia, necesita quizá trabajo, su economía, por la salvación de alguien concretamente. No es suficiente que aunque digamos: Señor, te ruego por la salvación de todo el mundo. No, específicamente, ¿por quién? Diga el nombre,
de la persona, del familiar, del amigo, para que esté orando específicamente. Y así tenemos que ser concretos para que cuando el Señor responda sepamos, Dios, gracias, ¿verdad? Has respondido una vez más esta oración. El Señor Jesús le preguntó, por ejemplo, a Bartimeo, ¿se acuerda de ese pasaje en Marcos 10, ¿verdad? Marcos 10, Bartimeo el ciego, y cuando se percata, ¿verdad?, que Jesús estaba pasando por ahí, él clama y le dice, Señor, Jesús, ¿verdad?, Hijo de David, ten misericordia de mí. Y el Señor Jesús se acerca a él y le pregunta. Ahora no es una pregunta ociosa, aquí tenemos algo que aprender. Marcos 10, 51, dice aquí entonces, respondiendo Jesús le dijo a Bartimeo, ¿qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo, Maestro, que recobre la vista. Fue específico. Ahora, Bartimeo, aún siendo ciego, pues él pudo haberle pedido otra cosa. Señor, pues dame dinero, ¿verdad? O dame un trabajo, lo que sea. Pero no, él fue específico. ¿Qué quieres que te haga, Maestro? Que recobre la vista. Verso 52. Y Jesús le dijo, vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Aquí está la respuesta de Jesús, el poder de Jesús, y también vemos la gratitud de Bartimeo, que después de que el Señor responde esa oración específica, concreta, sigue a Jesús en el camino. Y eso es lo que sucede, mis hermanos. Cuando oramos concretamente al Señor, tenemos que ser también específicos en cuanto al ministerio. Si usted está discipulando a alguien, si usted tiene un grupo de vida, una célula, lo que sea, igual sea específico en el ministerio que usted está, en el cual está participando o en el cual está dirigiendo, etcétera. Pero tenemos que ser concretos y orar específicamente. Bueno, regresando a Santiago 5:17, dice aquí que Elías oró de manera ferviente. Elías oró fervientemente. ¿Y esto qué significa? Bueno, que tenemos nosotros que superar a veces, mis hermanos, esa falta de energía, esa falta de ganas de orar, esa apatía. Eso no le agrada a Dios, ¿verdad? Tenemos que orar con pasión, con dedicación, con fervor. Ahora, algo interesante, dice aquí que Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. ¿Qué pasiones? Bueno, podemos destacar algunas. Elías también tenía temor, ¿verdad? Porque vemos más adelante que al ser confrontado con Jezabel, ella lo amenazó de muerte, entonces eso fue algo difícil para él. Y también más adelante Elías tuvo un tiempo de desánimo. Así es que Elías enfrentó, mis hermanos, emociones y sentimientos como los sentimientos que usted y yo tenemos, esas emociones, ¿verdad? A veces hay temor, a veces hay duda, a veces nos desanimamos, ¿verdad? Pero a pesar de eso, dice, Elías era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, sin embargo, él oró fervientemente para que no lloviese y no llovió, y luego oró otra vez y el cielo dio su lluvia. Así es que a pesar de nuestras debilidades humanas, mis hermanos, tenemos que sobreponernos y orar con vigor, orar con fervor, orar con pasión, mis hermanos. A Dios le gusta la gente apasionada, la gente que le ama de corazón. Entonces, seamos apasionados en nuestras oraciones. Bien, y finalmente, dice aquí que vino la prueba, ¿verdad? Vino la prueba. ¿Por qué? Regresamos al Antiguo Testamento, a Primera de Reyes, capítulo 18. El primer libro de Reyes, capítulo 18. Dice que cuando se puso a orar Elías, Primero de Reyes, capítulo 18, verso 43, Elías dijo a su criado, sube ahora y mira hacia el mar. Y él subió y miró y dijo, no hay nada. Y él le volvió a decir, vuelve 7 veces. Entonces, imagínese usted aquí tanto a Elías como a su criado. Elías está orando, Señor, que llueva, Señor, por favor envía lluvia sobre la tierra de Israel, Señor, ve el problema de la sequía, etcétera. Entonces estaba clamando de rodillas y estaba orando, y le dice a su criado,
ve a ver, para ver si aparece por ahí alguna señal, alguna nube, ¿verdad? De que pues ya viene la lluvia. Y fue el criado primera vez y pues no hay nada, y fue la segunda vez y Elías pues no veo nada, vuelve a ir y fue la tercera vez, Elías pues nada, ¿verdad? La cuarta vez, la quinta vez. ¿Qué hubiera hecho usted a la sexta vez y cuando regresara el criado le dijera, ¿sabe qué? No hay nada la sexta vez. Y este es el último principio que tenemos que aprender, la perseverancia, la perseverancia. ¿Cuántas de nuestras oraciones, mis hermanos, quizás ya estuvieron a punto de ser respondidas por el Señor, pero nos desesperamos, nos impacientamos, fuimos incrédulos y dejamos de orar? Y ya no quisimos orar porque no vimos la respuesta, cuando quizás ya la respuesta estaba a la puerta. Y fue en la séptima vez, ¿verdad? Fue la séptima vez, Elías perseveró. A veces nosotros, mis hermanos, tenemos una situación y podemos cansarnos, la verdad, ¿sí? Y puede ser en cualquier aspecto de la vida que quizás usted está orando y clamando al Señor y continúa y pasa el tiempo, días, semanas, a veces meses o un poco más de tiempo, y usted dice, Señor, no veo la respuesta, y dice, pues ya mejor dejo ahí el asunto. A todos nos ha pasado esa situación a veces de desánimo, o inclusive a veces estamos pidiendo y como que el problema se hace más fuerte, más intenso, ¿verdad? A veces así sucede, pero hermanos, el Señor está probando nuestra fe, está fortaleciendo nuestra confianza en Él, nuestra paciencia, nuestro carácter, ¿verdad? Siempre esperando en el Señor. Y en la séptima vez, vea lo que sucede, entonces dice aquí, en el versículo 43, sube ahora y mira hacia el mar, bueno, no hay nada, y él le volvió a decir, vuelve 7 veces, verso 44, a la séptima vez dijo, yo veo una pequeña nube como la palma de la mano de un hombre, que sube del mar, y él dijo, ve y di a Acab, unce tu carro y desciende para que la lluvia no te ataje, y aconteció, estando en esto, que los cielos se oscurecieron con nubes y viento, y hubo gran lluvia, y subiendo Acab vino a Jezreel. Bueno, número 7, la séptima vez en la Biblia, el número 7 es el número perfecto, es decir, en el momento justo, en el tiempo de Dios. Es algo que tenemos que aprender nosotros, que Dios responde en el tiempo de Dios, ¿verdad? No en nuestro tiempo, en la agenda de Dios, en el tiempo del Señor. Ahora, a veces, mis hermanos, sí, hay oraciones y hay situaciones así urgentes, clamamos y Dios responde. Así es, ¿verdad? Como fue el caso de Nehemías, ahora que estuvimos estudiando el libro de Nehemías los domingos, en las ocasiones en que había problemas, presiones, etcétera, y Nehemías clamaba y el Señor respondía inmediatamente. Bueno, así pasa muchas veces. Pero habrá otras ocasiones en las que pues vamos a tener que esperar, ¿verdad? Como Elías, hasta la séptima ocasión, él comenzó, le dijo al criado, pues vio de lejos una pequeña nube y Elías supo, ¿verdad? Con esa pequeña nube, él ya tenía la certeza, Dios ha contestado, no tarda en llover. Y efectivamente eso fue lo que sucedió. Elías no se rindió, ¿verdad? Sino que continuó, perseveró. Y eso es lo que tenemos que aprender también en la oración, la perseverancia. Así es que, mis hermanos, ojalá que usted y yo podamos cultivar el buen hábito de orar en lo personal, de depender del Señor. A veces vamos a orar de rodillas, puede orar sentado, puede orar cuando está acostado, puede orar cuando está caminando, puede orar cuando está manejando, pero el punto es mostrarle nuestra dependencia y confianza al Señor. Otro punto que aprendimos, afiáncese y tómese de las promesas del Señor, ¿verdad? De las promesas de Dios, porque son ancla para nuestra esperanza, y la fe se afirma en las promesas del Señor. Recordemos también orar específicamente, seamos precisos para que cuando Dios responda, pues lo alabemos, ¿verdad? Y le demos las gracias. Oremos también con pasión, con
fervor, sacudamos de nuestra vida el letargo, la indiferencia, la apatía, las pocas ganas de orar. No, Señor, permíteme orar con fervor, con pasión, como tú lo mereces. Y finalmente, seamos perseverantes, ¿verdad? No nos rindamos, aprendamos a ser pacientes, aprendamos a seguir confiando en el Señor y permitamos, mis hermanos, o esperemos que Dios siga respondiendo. Dios es bueno, Dios es todopoderoso, Dios es sabio, Dios es justo y nosotros, sus hijos, estamos en sus manos. Yo no sé qué situaciones esté usted enfrentando, algunas cuestiones muy personales, algunas pruebas, lo que sea, mis hermanos, todos tenemos a veces pruebas más intensas, a veces menos, a veces necesidades, a veces proyectos, pero siempre tenemos que poner todo en las manos de nuestro Dios. Así es que Dios les bendiga, vamos a orar y luego concédanme un minuto para compartir algunos anuncios. Padre, gracias te damos porque tú eres todopoderoso y tú quieres, Señor, que tanto tu pueblo como en lo personal tengamos la práctica y el estilo de vida de orar a ti, Señor, de buscar tu rostro, tu presencia, de clamar a ti, de poner, Señor, nuestras necesidades, pruebas y todo en tus manos, de siempre pedir tu dirección, de confiar en ti, Padre Santo, para que tú suplas, Señor, pues todas nuestras necesidades, pero sobre todo buscarte en esa comunión contigo, Señor, en esa dependencia, en ese andar en Cristo. Gracias porque nos permites aprender en esta ocasión de tu siervo Elías y también, Señor, pues que nosotros podamos aplicar estas enseñanzas para que nuestra vida de oración se fortalezca, se enriquezca y te sigamos siempre, Señor, dando la honra y la gloria que tú mereces. Bendícenos, tú conoces también, Padre Santo, necesidades personales por las que estamos atravesando cada quien y pues queremos específicamente en lo personal, Señor, pues dejar en tus manos estas diversas situaciones, necesidades o proyectos y rogarte, Padre Santo, que escuches nuestras súplicas y que también respondas nuestras oraciones conforme a tu gracia. Estamos en tus manos, Padre Santo, te damos las gracias y pues sigue siendo con nosotros. Usa nuestras vidas para compartir tu evangelio, para compartir la esperanza que tenemos en Cristo, para compartir tu palabra. Bendice a nuestras familias, Señor, que nuestros hogares puedan ser hogares de oración, que la iglesia puede ser el renuevo también una iglesia ferviente en la oración y, Señor, pues veamos tu presencia, tus manifestaciones. En el nombre de Cristo lo rogamos. Amén. Bien, mis hermanos, pues solamente recordarles que los miércoles iniciamos esta nueva serie de estudios acerca del poder de la oración. Comparte estos estudios y recuerde que en la semana se suben y lo puede ver en YouTube, al igual que los sermones de los domingos. Entonces, miércoles seguimos 8 de la noche con el tema, con la serie, el poder de la oración. Los domingos les esperamos, estamos a las 12 del día, tenemos culto presencial allá en el templo, en la iglesia El Renuevo, y también estamos transmitiendo en Facebook los cultos y los mensajes, y también pues comparte estas enseñanzas, por favor. Y por último, durante este segundo semestre le dijimos, cada persona que usted lleve al Renuevo, le vamos a obsequiar esta porción de la Biblia, tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento. A cada persona nueva que usted invite, le haremos llegar esta porción de las Sagradas Escrituras. Así es que durante este segundo semestre, mis hermanos, pues estemos orando por estas personas, por sus invitados, para que podamos compartirles la palabra y el Evangelio. Bueno, mis hermanos, pues que Dios les bendiga y seguimos en contacto. Hasta luego.